Hola, saludos a todos. Mi nombre es Luis Montaña Camacho, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en el CEA de Sogamoso. El presente video lo realizamos conjuntamente con mi compañero de grupo Edwin Naranjo y la finalidad es evidenciar parte del desarrollo de la guía de actividades de la fase 1, cuyo tema comprende el análisis de la creación de circuitos integrados. El video consta de una presentación en PowerPoint, la cual explico a continuación. Universidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Programa Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. El grupo de trabajo colaborativo lo conforman los estudiantes Edwin Naranjo Rodríguez, el suscrito quien les habla, Luis Montaña Camacho, Freddy José Barón, Rodolfo Plazas, Andrés Fernando Chicino. El número del grupo es el número 27. El tema es Análisis de la creación de circuitos integrados fase 1. El nombre del curso es Microelectrónica. El código del curso es el 299-008. Agosto 25 del 2015. Resumen. A través de esta presentación sobre el análisis de la creación de circuitos integrados, la cual está basada primordialmente en los temas inmersos en las lecturas expuestas en el entorno del conocimiento, correspondientes a la unidad 1 del curso de microelectrónica, donde parte de los conceptos básicos de la electrónica, para irnos sumergiendo en el fascinante mundo de la complejidad de los sistemas electrónicos modernos, teniendo en cuenta las clases de circuitos electrónicos y su diversidad de componentes y sus aplicaciones en el mundo actual. Hacemos una reseña histórica sobre los padres de la electrónica desde los tiempos más remotos, como fueron los griegos, pasando por investigadores posteriores como Coulomb, Ampère, Ohm, Gauss, Fleming, entre otros, quienes hicieron grandes postulaciones matemáticas que hoy en día rige la ciencia de la electricidad y por ende de la electrónica, sin dejar de paso el extraordinario invento sobre la válvula de vacío efectuado por el científico Fleming, que prácticamente se considera como el primer diodo y donde se revoluciona la actividad electrónica. En el año de 1879 el científico Hall revoluciona nuevamente la electrónica al incluir materiales semiconductores en la construcción de dispositivos electrónicos y de igual manera se construye el primer transistor. Actualmente, gracias a la evolución en los estudios de semiconductores, podemos hablar en una inmensa aplicación en dispositivos electrónicos, lo que ha hecho posible la construcción de un sinnúmero de circuitos integrados a los cuales los ha limitado su tamaño físico. Estos dispositivos conforman hoy en día los circuitos lógicos programables, circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, entre otros, basados en tecnologías de transistores del tipo CMOS. De igual manera, atendiendo la guía de actividades donde encontramos el estudio del caso a resolver, durante el periodo académico del curso se diseña una compuerta lógica teniendo en cuenta la tecnología CMOS, la cual se va a utilizar en las fases siguientes del proyecto. Este diseño se construye empleando el software de SSH y MicroWin. El contenido para el desarrollo de esta presentación. Entonces, previamente tenemos el resumen, luego continuamos con los aspectos importantes y relevantes de las lecturas enunciadas en el entorno del conocimiento pertenecientes a la unidad 1. Discusión del caso de estudio, retroalimentación del artículo en inglés, conclusiones y referencias bibliográficas. Historia. Las primeras observaciones relacionadas con los elementos eléctricos son del tiempo de la Grecia antigua. Las investigaciones en el campo de la electricidad y magnetismo de grandes científicos tales como Coulomb, Ampère, Ohm, Gauss, Faraday, quienes publicaron las reglas matemáticas que rigen actualmente las interacciones electromagnéticas.
La electrónica probablemente no se inicia hasta que Lorenz postuló en el año de 1895 la existencia de cargas discretas denominadas electrones. En 1904 Fleming inventó el diodo que denominó válvula, el cual consistía en un filamento caliente emisor de electrones situado en el vacío a una corta distancia en una placa. Quizás el acontecimiento más importante en la historia primitiva de la electrónica tuvo lugar en el año de 1906, cuando De Forest interpuso un tercer electrodo llamado rejilla en una válvula de Fleming, creando el tubo triodo denominado audión. El desarrollo de la electrónica en esta época está ligado al desarrollo de la radio. Basados en tubos de vacío, se construyen diferentes tipos de circuitos con aplicaciones en las comunicaciones por radio. Con diodos y triodos fueron diseñados los amplificadores en cascada, amplificadores regenerativos, osciladores, el receptor heterodigeno, entre otros. La verdadera revolución tecnológica de la electrónica surge con la invención de los dispositivos basados en semiconductores y más en concreto con la invención del transistor. Los primeros trabajos sobre semiconductores fueron comenzados por Hall en 1879 sobre el efecto que lleva su nombre, efecto Hall. Tecnología para la integración de circuitos. Desde finales de la década de los 60, los equipos electrónicos digitales se han construido utilizando circuitos integrados de función lógica fija, realizados en pequeña o mediana escala de integración. Son los llamados circuitos integrales específicos a una aplicación como es ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Diferentes modalidades de ASIC tenemos: los circuitos a medida, Full Custom, las matrices de puerta, los Gate Arrays, las células normalizadas, Standard Cell, y los EPICs, Field Programming Integrated Circuits. Estos últimos son circuitos programables por el usuario final. ¿Qué es la lógica programable? La lógica programable, como el nombre implica, es una familia de componentes que contienen conjuntos de elementos lógicos, generalmente puertas lógicas, como son la AND, la OR, NOT, los latch, los flip-flop, que pueden configurarse en cualquier función lógica que el usuario desee y que el componente soporte. Hay varias clases de dispositivos lógicos programables, como son los ASICs, los FPGAs, los PLAs, los PROMs, los PAL, los GAL y los PLD complejos. La familia de los CMOS. La integración de transistores MOS presentó inicialmente grandes dificultades derivadas de ser un efecto superficial que es afectado por cualquier impureza o dislocación en la superficie del cristal de silicio. Fue preciso desarrollar técnicas de muy alta limpieza ambiental que no estuvieron disponibles hasta mediados de los años 70. La primera serie CMOS adoptó el indicativo 40 y presentaba fuertes limitaciones en cuanto a velocidad e inmunidad frente al ruido, lo cual elimina la necesidad de un buen filtrado y estabilidad de la fuente de alimentación. Amplificadores operacionales, amplificador ideal, circuito integrado analógico de uso universal, no de aplicación específica. Se emplea como bloque funcional para facilitar el diseño de circuitos electrónicos analógicos. Un amplificador operacional es un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor G, con el cual obtenemos la ganancia. Las configuraciones de los principales amplificadores: entonces tenemos el amplificador común, el amplificador seguidor, el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Introducción a la microelectrónica y procesos de fabricación. La expansión de la electrónica digital debido a la implementación de familias lógicas empleando transistores con tecnología MOS, los cuales ofrecen ciertas ventajas entre las que podemos citar: proceso de fabricación más sencillo,
permiten mayor escala de integración, menor consumo de potencia. Los procesos de miniaturización con tecnología MOS está por debajo de una micra, permitiendo construir circuitos integrados que incorporan millones de estos dispositivos. El límite físico, la revolución de la electrónica, está plasmada en la innovación de los transistores cada vez más pequeños, limitándolos a la estructura atómica del silicio, ya que es el material semiconductor con que se fabrican estos dispositivos. La fabricación de los transistores está limitada al límite físico de ellos, es decir, llegará el momento en que no se pueden construir más pequeños, lo que seguramente obligará a los investigadores a optar por nuevas tecnologías, lo que causará una nueva revolución de la electrónica actual. Clasificación de los circuitos lógicos digitales. Los circuitos lógicos digitales se pueden clasificar en dos tipos: sistemas digitales combinacionales. Son aquellos los cuales sus salidas dependen únicamente del estado de las señales de entrada en un momento dado. Estos sistemas también se caracterizan por no tener módulos de memoria, ya que sus salidas no dependen de un estado previo de sus entradas. Estos circuitos están compuestos únicamente por compuertas lógicas interconectadas entre sí, y los circuitos más relevantes son lógicos, generadores, detector de paridad, multiplexor y demultiplexor, codificadores y decodificadores, conversores de código, comparadores aritméticos, sumadores aritméticos y lógicos, unidad aritmética lógica. De la definición se deduce que cada salida en un instante de tiempo determinado depende exclusivamente de la entrada del circuito en el mismo instante de tiempo, pero no depende de las entradas que hubo en un instante de tiempo anterior, es decir, carecen de memoria. Si el circuito combinacional tiene varias entradas, n, también puede tener varias salidas, m. Para n variables de entrada tenemos combinaciones binarias posibles. Podemos expresar un circuito combinacional mediante una tabla de verdad que lista los valores de todas las salidas para cada una de las combinaciones de entrada. Un circuito combinacional también puede describirse mediante m funciones lógicas, una para cada variable de salidas, cada una de las cuales se presenta como una función de las n variables de entradas. Clasificación de los circuitos lógicos digitales. Entonces, el segundo grupo, hay un segundo grupo, los cuales se llaman sistemas digitales secuenciales. Son aquellos en que sus salidas no solo dependen del estado de sus señales de entrada en un momento dado, sino que también de los estados previos de la señal de entrada. Luego, estos sistemas requieren de memoria para recoger la información histórica del sistema. La historia de las entradas anteriores en un momento dado se encuentra resumida en el estado del circuito, el cual se expresa en un conjunto de variables de estado. Los circuitos secuenciales se clasifican de acuerdo al manejo del tiempo, en circuitos secuenciales síncronos y circuitos secuenciales asíncronos. Los circuitos secuenciales asíncronos son aquellos donde el cambio de estado ocurre al ritmo natural marcado por los retardos asociados a las compuertas lógicas utilizadas en su implementación. No tienen elementos especiales de memoria. Los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado a los instantes marcados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio denominada reloj. Los tipos más representativos de los circuitos secuenciales son los autómatas de Meili y los autómatas de Moore. Dispositivos lógicos programables, o PLD, son circuitos digitales integrados, comúnmente se conocen con el nombre de chip, los cuales poseen una programación interna efectuada por el usuario que le permite al dispositivo ejecutar funciones en un circuito electrónico. Existe una gran variedad de PLD, entre los que podemos citar los PAL, los GAL, los PL, los PLS, los EPPC, los EPLD, los PLD, los LSA, los FPGA, entre otros. Los dispositivos lógicos programables fueron construidos para disminuir espacio y elementos en los circuitos electrónicos. Reemplazaron
los WSI y los MSI, los cuales ocupaban gran espacio en los circuitos electrónicos. La arquitectura de los PLD básicamente están implementados por medio de compuertas programables AND conectadas a los arreglos de compuertas OR, como es el caso de los PAL. Otras arquitecturas consisten en un mar de compuertas NAT o NOR y en arreglos de celdas según variación del fabricante. Para programar un PLD se necesita de un software de diseño, el cual sirve para realizar la descripción del circuito a implementar, para efectuar la simulación y verificación del diseño y para realizar el proceso de downloading o de programación propiamente dicha del dispositivo a través de un programador. A continuación referimos la discusión del caso de estudio para que se va a llevar a cabo o va a ser analizado a través del semestre de estudio. Entonces, en la Universidad Nacional de Ingenierías UNI, cuya Facultad de Ingeniería Electrónica ha comenzado a crecer en desarrollo tecnológico, desean construir un laboratorio automatizado con 2 salones para que se pueda desarrollar prácticas de 2 cursos al tiempo y también se pueda usar como laboratorio de experimentación de los cursos propios del programa y de investigación tecnológica. Teniendo en cuenta este caso de estudio, en la cual no se especifica el empleo de una compuerta a sistema electrónico alguno, tan solo nos piden es que construyamos una compuerta lógica de libre albedrío. En cuanto al artículo de inglés, el compañero Edwin opina lo siguiente. En el artículo nos habla de avance tecnológico basado en un sistema de matriz microelectrónica y fluídica con particiones, más particularmente esta invención se refiere a un sistema que incluye una serie de dispositivos de transferencia de fluidos y microelectrónicos para llevar a cabo diversos procesos como el análisis de ADN y mediante la detención de posibles enfermedades y los ensayos de diagnósticos químicos en paralelos y método de fabricación de la matriz. Continuando con la rúbrica Tigre, Luis Montaña escribe sobre el artículo lo siguiente. Este artículo hace referencia a un dispositivo electrónico de diagnóstico empleado en la industria farmacéutica y la electromedicina, el cual se denomina matriz de dispositivos con particiones microelectrónicas. El sistema comprende una matriz conformada por un conjunto de pozos tamaño de micrones interconectados por medio de canales construidos en un sustrato. Esta matriz se conecta a una estación para recoger o dispensar líquidos o fluidos, a analizar o medir empleando la técnica de la electroóptica. La estación está conectada a un aparato de control de medición, o sea, un ordenador, el cual se encarga de controlar el flujo de los fluidos de los canales a los pozos, igualmente recoge los datos medidos en el sustrato. Todos estos elementos son interdependientes y juntos realizarán tareas en paralelo. Los pozos individuales en la matriz y su secuencia pueden ser variados dependiendo del análisis o síntesis a realizar. Este sistema se emplea para realizar diversos diagnósticos clínicos como son ensayos para el ADN, se emplea en inmunoensayos para la identificación de antígenos o de anticuerpos. La matriz está construida en un sustrato eléctrico y los canales y pozos que se forman en ella se encuentran construidos empleando materiales y dispositivos semiconductores donde se han notado los grandes beneficios de la microelectrónica. Conclusiones de este tema. Se conceptualizó terminología referente a los diferentes dispositivos, características y funcionamiento de circuitos integrados. Aclaramos dudas sobre la implementación de los transistores con tecnología CMOS en la construcción de compuertas lógicas. Comprendimos el comportamiento de un sistema lógico secuencial. Las referencias bibliográficas, las cuales observamos a continuación. Esto es todo. Muchas gracias.